Bienvenidos a nuestro magazine de la buena energía. Qué rico conectarnos y empezar la semana, hoy este lunes, aprendiendo sobre diferentes temas tan importantes y tan transversales además a todas las comunidades. Son millones de personas las que padecen epilepsia, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Gracias a Dios, a Dios y a los científicos, a los médicos, a los apasionados por investigar y desarrollar diferentes métodos y procedimientos para ayudar a las personas con este tipo de condiciones, pues hemos avanzado mucho. Hoy vamos a conocer de qué se trata la epilepsia y sobre todo lo que hay alrededor de ella para saber cómo actuar y ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas que la padecen. Por eso tenemos a nuestros invitados, Mauro, ya en nuestra sala. Así es, se trata del doctor Carlos Clavijo, especialista. Y tenemos a Fanny Ceballos también, que es una paciente operada. Con ella también vamos a hablar sobre su calidad de vida y todo, cómo ha sido esta historia maravillosa que ha vivido con el doctor Carlos Clavijo. Doc, buena energía para ti, bienvenido. Buena energía, Fanny, ¿cómo estás? Excelente. Me alegra mucho, Doc. Buena energía y bienvenido. Muchas gracias. Bueno, Pues, empecemos por el principio, ¿no? Sí, Nos encanta señor. siempre contextualizar a nuestros televidentes sobre la epilepsia. ¿Cómo podemos definir en palabras muy sencillas la epilepsia? La epilepsia básicamente viene desde hace mucho tratando de ser definida y la liga la define como descargas eléctricas en el cerebro. Son como un choque eléctrico de un grupito de neuronas que genera síntomas. Hoy en día ya no solamente son los síntomas de contracciones bruscas, sino que puede ser una amplia gama de síntomas dependiendo de dónde se origine. Debe ser una o más de una separada de 24 horas y no tiene una causa aparente. ¿Sí? Puede generarse desde la infancia hasta la adultez mayor. Eso se define actualmente la epilepsia. Hay muchos casos, doctor, de cuando uno dice, le dio un ataque, que no debería ser el término, claramente, ¿no? Pero es que le dio un ataque y uno no sabe cómo reaccionar. ¿Cómo son esas crisis convulsivas, epilépticas? ¿Qué es lo que experimenta una persona cuando está en medio de una crisis de estas? ¿Y qué es lo que podríamos hacer? Porque hay mucho susto a veces también, muchos mitos, ¿no? Como que cójale la lengua, como que denle agua y resulta que antes podemos hacerle más daño. ¿Por qué se dan estas crisis? ¿Qué es lo que experimenta el paciente? ¿Y qué deberíamos de hacer como entorno para ayudarle a la persona? Dani, muchas gracias por esa pregunta. Como dije, las manifestaciones pueden ser variadas, pero la crisis más frecuente es la que se origina en el lóbulo temporal. Las manifestaciones más frecuentes son auras que inician como sensación de vacío en el abdomen, como cuando nos subimos al ascensor que baja rápido, se siente un vacío. Síntomas de vacío ahí De mismo. acuerdo. Y los pacientes a veces no saben cómo manifestarlo. Me da algo aquí, me da algo acá. Hay un vacío, hay una angustia, algunas de ellas viven emociones como déjà vu. Yo como que he vivido esta experiencia. Como que me da una angustia que yo no sé dónde y por qué, me surgió ahorita. Y después de eso puede progresar a desconexión con el medio o finalmente a la manifestación motora. ¿Qué queremos decir con manifestación motora? Sacudidas, contracciones, o me pongo rígido o me sacudo, que es lo que finalmente termina asustando más tanto al paciente como a su familia y al entorno de las personas que se relacionan con ello. ¿Qué hacer entonces, Dani? Me decías, mantener la calma. En el mundo entero se ha estudiado este fenómeno y dura alrededor de 2 minutos, máximo 3. O sea que se autolimitan. Cortico. Son O sea que el cortitas. tiempo es corto realmente. Tienden a autolimitarse, más es un poco la angustia que genera. Segundo, proteger al paciente. Tomar su cabeza, colocarlo en un lugar seguro y proteger que no vaya a tener algún tipo de lesión producto de las sacudidas. Tercero, no contener sus movimientos bruscos si está haciendo alguno de estos. ¿Por qué? Porque terminan lesionados. Entonces, a veces al contenerlo, finalmente terminamos haciendo luxaciones de hombro, fracturas, porque las contracciones son fuertes. Claro. Cuarto, no introducir nada a la boca. ¿Sí? A veces hay gente que dice, no, pero se muere la lengua, coloquemos un palito, un dedo, un trapito. Ya hay dedos amputados. Y algunas de las complicaciones en las crisis realmente están más dadas por estas actividades que se realizan que a veces pues son producto del azar. Incluso veíamos hace poco en una noticia muy viral que un señor en medio de una crisis epiléptica se tragó su caja de dientes y la tenía incrustada y estaba de cirugía y todo, que me parecía terrible porque claro, es tan fuerte el movimiento, episodio, sí. Claro que lo puede desencadenar a otra afectación paralela a la crisis epiléptica. Usted nos habla de las experiencias que viven los pacientes, Doc, y hablando precisamente de esas experiencias alineadas a la
epilepsia nos acompaña Fanny. Fanny, gracias por acompañarnos, por estar aquí. Cuéntanos un poquito de tu historia con la epilepsia. ¿Cómo fue el desarrollo de esta condición? Desarrollo, la causa fue una caída del segundo piso del balcón de mi casa a los 15 años. Joven. ¿Cuántos Sí. años tienes? 32. Fanny, ¿y después de la caída comenzaste a manifestar síntomas de esta afección neurológica? Sí. ¿Qué al síntomas año. comenzaste a experimentar? Recuerdo que estaba en el colegio y me caí. Perdí el conocimiento, me llevaron a la clínica y cuando volví ya estaba en la clínica. ¿Al cuánto tiempo empiezas a experimentar todos estos síntomas? A lo primero no me daba síntoma, solo me daban las convulsiones durísimo, pero síntoma no me daban. Las convulsiones. Después que empecé 3 años a tomar medicamento, porque paré casi 3 años sin tomar medicina, ahí sí empezaron a darme los síntomas, antes de darme las convulsiones que me generalizaba todo el cuerpo. Como Claro. las auras, el miedo, ansiedad, cosas así, antes de darme la convulsión. Justamente lo que nos explicaba ahora el doctor. Esto me llama mucho la atención, doc, porque está el factor genético, pero también están los traumas, ¿no? En el caso de Fanny es precisamente por una caída como se desarrolla la epilepsia. ¿Qué tan común es esto? ¿Pasa más por caídas o por temas hereditarios y genéticos? Daniela, es un tema muy importante porque las causas más frecuentes de esta epilepsia del lóbulo temporal, que también es la más frecuente, son fiebre con convulsión en la infancia, infecciones en la infancia y traumas en la infancia o adolescencia, que tienen un periodo de latencia o luna de miel, como lo llamamos, que es esto, que después de ese evento puede que no volvieran a existir crisis hasta un periodo, más o menos en la segunda década o tercera década, aparecen nuevamente las crisis. Es como la historia natural de este tipo de patología o enfermedad o condición que es la epilepsia del lóbulo temporal. Y quiero remitirme a un término que utiliza Fanny porque ya Fanny es conocedora amplia y probablemente nos daría muchas clases de esto en realidad. Ella habla de síntomas, entonces ella dice no me daban signos. Los síntomas es porque solamente referimos a síntomas a lo que siente el paciente y los signos a lo que el resto podemos ver. Entonces, ok. cuando hablamos de convulsiones, hacemos alusión a las manifestaciones ya corporales, contracciones, sacudidas, que no todos tienen. Y hay algunos que solamente tienen síntomas y dicen, yo veo colores cuando la epilepsia viene del lóbulo occipital, o siento hormigueo, cosquillas en este brazo y me quema. Tenemos una paciente que veía dedos, una adolescente. Parecían unos deditos, se le movían, se desaparecían y luego venían unos síntomas como de quemón. Entonces ahí es donde yo les digo que el espectro de manifestaciones clínicas puede ser muy amplio y algunos de esos pacientes terminan siendo vistos por el psiquiatra antes que por el neurólogo. Doctor Clavijo, Valentina Novoa está viendo Tardes del Sol, nos felicita por el tema y pregunta respecto de los síntomas y respecto de qué hacer en una crisis, que era lo que usted explicaba anteriormente. ¿Cómo podemos, digamos, dejar al paciente? ¿En qué lugar es recomendable dejar el paciente y en qué posición? Pregunta ella. Muy importante, Valentina. Algunos pacientes nos avisan y finalmente podemos tenerlo sentado, ¿sí? Si es que no hace movimientos tan bruscos. Si ya sabemos que son crisis muy bruscas y ya lo vemos teniendo el movimiento, es tratar de buscar una superficie suave, si existe en nuestro alrededor. Si no, es tratar de buscar cómo hacer propicio una superficie sólida. Buscar una almohada, buscar un maletín. Lo que sea, Daniela, es muy importante y es verificar que en su cavidad oral no exista algo que pueda tragarse. En este caso, las órtesis o todo lo que son dispositivos orales, cajas de dientes, es preferible retirarlas si es posible. Si hay una contracción muy fuerte de la mandíbula, es preferible esperar un momento y en la medida que sea posible retirarla. Es como la recomendación más grande, no rodearlo en cantidades grandes de gente. Darle aire. Hay que darle aire, ¿de acuerdo? Y verificar que no tenga alrededor de su cuello cualquier objeto que le corte la respiración. Algún collar, Corbatas, una- collares o alguna pañoleta que a veces suelen usar. Doc, hay algo muy común hablando de esos mitos, de lo de la lengua, de lo del trapito en la boca y todo esto que ya tenemos claro que no debemos hacer, y es el jalarle un dedo. Entonces dice, jálele un dedo, arúñelo, apriétele el dedo. ¿Eso funciona o no funciona? ¿Por qué la gente considera que puede ayudar? Miren que hay muchos mitos alrededor de cómo
tratar de parar una crisis o cómo autolimitarla. Y esto viene de la cultura pacífica y un poco de la nariñense, que comienzan a introducir algunas versiones más místicas mismas de la epilepsia. Entonces a veces decían o colocándole un cordón rojo en el dedo del pie o finalmente haciendo tracción de un dedo. Lo cierto es que veíamos que la crisis se autolimitaba sola y entonces no había cómo establecer una causa-efecto de lo que se había hecho y terminaban dándole ese beneficio, el crédito a la tracción del dedo. Pero no, realmente no hay ningún estudio que pueda avalar ese tipo de conductas. Lo de tragarse la lengua también quería dejarlo claro porque no se tragan la lengua. Y entonces hay que decirle al paciente, voltéenlo a la izquierda, de pronto para que más bien no se ahogue con la saliva o con la posición boca arriba. A veces lo que hace la lengua es obstruir un poco el paso del aire. Entonces voltearlo hacia la izquierda o derecha, permitiéndole un poquito mejor la oxigenación. Bueno, me llama la atención que Fanny se reía ahora con lo del cordoncito rojo en el dedito, ¿no? Sí. Y entonces ella se reía. ¿Por qué te reías, Fanny? Y una pregunta directa es, cuando se presenta algún tipo de convulsión, el paciente, en este caso tú, ¿puede tener un autocontrol o es necesario que sea ayudado? Cuéntame, según tu experiencia. Sí, mi experiencia, yo tenía mi autocontrol. Ajá. Cuando ya empecé a sentir ¿Qué los hacías? síntomas, me acostaba. O si estaba en la calle, me sentaba. O le decía a alguien que esté al lado mío, no, mira, me va a dar ataques, sufro de ataques. Tú ya sabías cuándo Sí. te va a dar, entonces inmediatamente te sientas o te acuestas Sí, y con eso correcto. logras controlar la convulsión. Sí. ¿Eso es efectivo, Doc? Eso es efectivo. Muchas de las epilepsias del lobo temporal avisan. Son lo que llamamos auras. Ajá. Entonces ahí es donde entra toda esta gama de sensaciones, miedo, un poquito de sensación de ya viví esto, o esa sensación de vacío. Son las auras más frecuentes de ese tipo de convulsiones y les permite colocarse seguros. Buscar la cama, buscar un asiento, si están de pronto en una vía pública, buscar un sitio seguro para, oiga, me va a dar esto. Lo más importante es que la minoría de ellas progresan a sacudidas. Digamos que esas son las más benevolentes, ¿no? 70 de cada 100 pacientes tienden a responder muy bien a fármacos, pero solo 30 no lo hacen y terminan siendo crisis de muy difícil tratamiento que terminan requiriendo otras opciones. Súper importante esto y qué bueno, Fanny, que hayas desarrollado la capacidad de ir adelante, no de la crisis, porque, claro, les permite ponerse seguros. Nuestros televidentes están muy activos, Doc, a través de nuestro grupo de WhatsApp, gracias a todos los que nos están escribiendo. Y Nicole nos menciona una duda que me parece muy interesante, de hecho, porque hemos hablado en diferentes momentos de la importancia de la salud mental o las condiciones emocionales con el desarrollo de estas patologías de carácter neurológico. Y Nicole nos pregunta si el estrés puede ser un detonante de la epilepsia. Pregunta para ambos, ¿cierto? Sí. Ahorita Fanny nos va a corroborar un poco de esto, pero hay varios detonantes y el estrés es uno de ellos. Digamos que hay 5 detonantes claramente identificados que yo le sugeriría a todo paciente que convive con el diagnóstico de epilepsia tenerlos en cuenta. Uno es no dejar de tomar su medicina, es la causa más frecuente de empeorar. 2 es todas esas emociones, sean positivas o negativas, pero emociones que lleguen de repente y que generen un impacto súbito, generan aumento de crisis. Entonces ahí viene el estrés laboral, económico, amoroso, toda índole. Familiar, las infecciones, el licor y el trasnocho. Digamos que son las causas más frecuentes. Y el quinto es la combinación de fármacos. A veces se automedican o van donde el médico y no le dicen, mire, yo sufro de epilepsia, y es muy importante tener en cuenta ese antecedente porque los medicamentos para epilepsia se ven fácilmente afectados por otro tipo de medicamentos. Pues yo veo a Fanny, una mujer muy relajada, miren ese sentado de reina que tiene, además muy linda. Y entonces yo te pregunto, Fanny, ¿cómo haces para controlar el estrés, para estar tranquila? Me imagino que sigues las recomendaciones del doc respecto de no tomar, no fumar, todo este... No, yo no tomo, yo no tengo ningún vicio. Ajá, eres la mujer perfecta. No, ¿Y el quiero estrés mucho cómo mi lo salud. manejas? Lo manejo mentalmente. Sí. Sí, ejercicio al máximo. Sí. El ejercicio me ayuda a controlar Control todo. mental.
Sí. Me parece súper interesante eso, Fanny, Sí. porque a veces la gente, aquí lo decimos casi que todos los días, hay que hacer actividad física, hay que comer bien, y la gente a veces pensará, ay, sí, ya sabemos que hay que hacer ejercicio, pero realmente no sabemos hasta dónde impacta la actividad física en la mejoría de una enfermedad, de una patología, de una condición. ¿Qué deportes practicas, con qué frecuencia? Y ya el doc nos explica cuál es el impacto que tiene esto en la mejoría o la calidad de vida de un paciente con epilepsia. Mi deporte son 2 mancuernas en mi casa, porque trabajo en mi casa, Súper. tengo una mini droguería, entonces no puedo salir, entonces en los tiempos libres, con las pesas, hago ejercicio. Sacas tu tiempo al Sí. día y juiciosa. Pero Juiciosa. Y la dieta. La dieta, ¿y Sí, qué muy características tiene tu alimentación? ¿Hay restricciones o es A veces no, no es que siempre vas a comer sin grasa, sí puedes comer con grasa, pero tienes que cuidarte. Muchas verduras, hidratarte muy bien, el agua es muy importante. sí, tomas mucha agua. Sí, mucha agua, poca azúcar, no comer mucho dulce, mucho frito. ¿Y estás atendiendo ahí en la farmacia y estás con las mancuernas haciendo ejercicio permanentemente? No, pues tampoco. Pero sí lo haces periódicamente, obviamente. Sí. Bueno, ¿cuánto llevas en tratamiento con el doctor Clavijo? Doctor, tenemos 1 año y 6 meses. Año y 6 meses. ¿Cómo ha sido la evolución de Fanny durante este periodo, doc? No, Fanny es una paciente excepcional, dado que cuando yo la conocí tenía más de 5 crisis por semana. Comenzamos todo el proceso, se llama fase 2 de cirugía de epilepsia. Ella ya tenía el tope de medicamentos, que son 2 a dosis máxima, y avanzamos. Ella siempre tuvo una muy buena disposición hasta lograr llevarla a hacer cirugía de epilepsia. Cada paciente tiene unas condiciones muy individuales y con ella pudimos lograr hacerlo, hacer la resección de ese pequeño pedacito de cerebro que generaba las descargas. Con tan buena fortuna de que respondió favorablemente, como lo dice la literatura, de hacemos medicina basada en la evidencia, y esto está ya escrito. Las epilepsias del lobo temporal, 70-85% de ellas, después de la cirugía, cuando son candidatos que no responden al fármaco, van a estar libres de crisis. Es lo que ha pasado con Fanny. Fanny ya está sin Qué medicación excelente, ¿no? y sin Súper. crisis. Sí, ya no tomo más medicamentos. Qué bueno, Wow. me alegra mucho. Y ahí va, doc, también el tema de la estigmatización que alrededor de esta condición, ¿no? Mucha gente piensa que no pueden desarrollar sus actividades, que esto los limita de cierta manera, ya sea para estudiar, para trabajar, para las actividades cotidianas. Entonces hablemos un poquito de hasta dónde, qué cuidados hay que tener, porque claramente es una condición que está ahí presente y que merece una atención. Pero hay que desmitificar que las personas con epilepsia pues puedan desarrollar sus actividades, pero además hay cosas que los ayudan a avanzar, como los tratamientos que nos están mencionando. Correcto, Dani. Esta propuesta nace casi que 1 década, 2 décadas atrás con la Liga Internacional contra la Epilepsia, y se viene haciendo la propuesta de sensibilizar no solamente a digamos que a los participantes en salud, todo lo que es gremio médico y demás terapeutas, sino también a la comunidad, ¿sí? La epilepsia no define a nuestros pacientes, pero el cómo la sociedad lo veamos, eso sí hace diferencia. Entonces, ustedes mencionaban cosas muy importantes. El ejercicio. Entonces, los papás de los pacientes de epilepsia no los quieren dejar hacer absolutamente nada. No haga esto, no haga lo Déjelo otro. quietico. Déjelo quietico, que se me puede accidentar. Hoy hay evidencia de que el ejercicio, sin duda alguna, sigue siendo una piedra angular de la salud del individuo, en cualquier patología. Qué bien. Esta no es la excepción. Y pareciera ser que los estudios de calidad de vida en pacientes con epilepsia mejoran sustancialmente cuando hacen actividad física, se incorporan a una actividad académica, hacen alguna actividad laboral, los hace sentir empoderados, con autoestima, eficaces. La dieta es un complementario absoluto del bienestar. Hoy por hoy, digámoslo, doctor Clavijo, hoy por hoy es necesaria la cirugía, o qué porcentaje de pacientes logra controlar las crisis mediante la medicación solamente. Esa pregunta es muy importante porque a veces uno habla de cirugía y todo el mundo quiere cirugía. Sí, ¿Es cierto? Claro. No, 70 de cada 100 pacientes van a estar controlados con medicina. eso es mucho, ¿no? Mucho, 70 mucho. de 70 cada de cada 100, el 70%. 70%. Entonces, si están... Es muy importante aquí hacer una salvedad, y es que cada crisis hay que individualizarla. Los medicamentos se ajustan a si es mujer, si planifica,
si está lactando, si tiene otra comorbilidad como diabetes, hipertensión. Cada paciente debería tener un tratamiento individualizado y no hacer lo que a veces pasa en consulta es, doctor, pero al de la esquina le va bien con levetiracetam, ¿por qué no me envía ese? Entonces deberían estar en un grupo multidisciplinario que los apoye desde la familia, el cuidador, que tenga un ambiente saludable y solo el 30%, o sea, 30 de cada 100 que no responden deberían ser llevados a estudios de cirugía y de este 30%, más o menos un 16, un 20 terminan siendo candidatos efectivos a cirugía. Hay algo importante, Doc, y es que las convulsiones pues son una manifestación, pero uno podría convulsionar por otra cosa, ¿cierto? Correcto. No necesariamente una persona que convulsiona está sufriendo de epilepsia o tiene una crisis epiléptica. Y te lo digo porque tenemos varios mensajes que aquí están apareciendo en pantalla, uno dirigido a ti precisamente, que es de un televidente que nos manifestó, dice: hola, buenas tardes. Bueno, este es el de Sandra. Hola, buenas tardes del Sol. Mi nombre es Sandra. Buena energía para ti, Sandra. Yo quiero preguntar, en el caso mío, ahora en abril cumplo 1 año que empecé con epilepsia y yo tengo 40 años. Y yo, que sepa, nunca he sufrido de eso. O sea, se puede llegar a diagnosticar la epilepsia a los 40, no necesariamente tiene que empezar desde temprana edad, ¿verdad? Ahorita nos explicas eso, Doc. Y el otro mensaje era de un televidente que nos decía: yo tuve un desmayo, tuve una convulsión, me llevaron al médico y me dijeron que yo era un paciente epiléptico. Y el doctor Clavijo, después de unas revisiones, dijo que no, que yo había tenido un choque por estrés, pero que no era un paciente epiléptico. Hablemos un poco de esos diagnósticos que a veces pueden ser confundidos, equivocados, no de parte de los médicos, sino más de los pacientes, ¿no? Miren que ahorita ese tema es muy bonito. Este fin de semana nos reunimos en el Golfo de Morrosquillo con un grupo incluso de colegas internacionales, gente muy top que viene haciendo educación. Y pienso que la educación es necesaria en los ámbitos de la medicina, especialmente en aquellos médicos que se ven enfrentados en primera instancia a los pacientes, médicos de urgencia, médicos internistas, pediatras. Si ustedes ven, en nuestros pensum de médicos generales tenemos alrededor de un 1 a un 4% de entrenamiento en neurología. Y más o menos, cuando ya hacemos neurología, alrededor de un 15 a un 20% de nuestro entrenamiento es en crisis epilépticas. Entonces, andamos en eso, en tratar de expandir la parte de educación para asistencia primaria. ¿Por qué es tan importante? Porque sí hay una cosa que hemos llamado camaleones o mimics. Los mimics son algo muy similar a crisis, pero que no son crisis. Cuando dice Dani que sí existen algunas cosas que pueden similar crisis, si yo tengo en este momento una hipoglicemia o me falta el azúcar, yo puedo caer al suelo y hacer una contracción y algunas sacudidas. Se llama convulsión sintomática. Si yo tengo una arritmia y el corazón me late poco, me puedo aquí desmayar. Si tengo migraña, tenemos varios pacientes que con crisis dolorosas de migraña han terminado haciendo un síncope y contracciones. Entonces, debe ser contextualizado muy bien, digamos que bajo la mirada muy cautelosa de un grupo entrenado, porque el 30% del diagnóstico de epilepsia es errado en el mundo entero. ¿Es cerrado? Errado. Errado. 30%, ¿no? 30%. Wow. Pues David Gutiérrez es el paciente, por ahí salió el mensaje desde Palmira que nos escribe y te envía un saludo porque dice: gracias al doctor Clavijo, él descartó que fuera epilepsia y claramente pues esto incide mucho en el procedimiento, en el tratamiento que se le da a ese paciente, que si es equivocado pues seguramente no le va a llevar a mejorarse. En el gasto en salud pública, miren que a veces se le sigue cuando llegan y no está controlado porque no es realmente una epilepsia o es un trastorno afectivo que termina siendo algo que llamamos ahorita crisis o eventos paroxísticos no epileptiformes, se les atribuye a una manifestación de un desbalance emocional. Entonces, cuando llegan con un diagnóstico errado, no van a mejorar con medicamentos. Y si no mejoran con medicamento, cuando llaman al médico, lo que se hace es o aumentar dosis o aumentar fármacos. No, y eso puede terminar, como dicen por ahí, pues coloquialmente, como que una cosa le dañó la otra o tiene sus efectos secundarios, ¿no? De acuerdo. Ahí es un llamado de pronto a que nos unamos todos, a que sigamos educando a la parte de médicos en formación, en sociedad, que el paciente se informe es clave. En eso yo pienso que es uno de los pilares importantes que el paciente cada vez y se las empodere. familias también, ¿no? Las familias. Es fundamental. Totalmente. Miren que en estos momentos el grupo y el apoyo familiar es muy importante. Los pacientes con epilepsia del lóbulo temporal tienen fluctuaciones. Si nosotros a diario tenemos fluctuaciones de ánimo, los pacientes con epilepsia del lóbulo temporal es mucho más frecuente la depresión y la ansiedad.
lo que es interpretado a veces por la familia es como, ay, me quieren manipular, no quiere hacer las cosas. Entonces, tenemos un porcentaje importante de pacientes que nos dicen, ustedes podrían hablar con mi familia, decirles que en realidad, ¿qué es esto que sufro? Es muy importante que todo el núcleo y la sociedad comiencen a entender un poco mejor esto, porque son pacientes que perfectamente pueden realizar un trabajo, asistir a una universidad, asistir a un colegio. Llevar su vida normal. Llevar su vida normal. Doc, esto que Eso te iba a dices preguntar. es bien... Perdón, Danielita. Adelante. Si después de la operación realmente el paciente puede tener una vida absolutamente normal, pero sería bueno transmitirle esa pregunta aquí a Fanny para que le oigamos esa bella voz además. Fanny, ¿cómo sientes que es tu vida? ¿Consideras que tu vida es normal? ¿Puedes hacer las actividades normales que hacemos todos? Sí, claro, las puedo hacer normal. Vive su cotidianidad. ¿Tú bailas? Sí. ¿Te gusta bailar? Sí, ¿Qué me bailas? gusta bailar. ¿Qué bailas? Un poquito de bachata, un poquito de salsa. Salsera como Reggaetón. buena caleña. ¿Escuchas música? ¿Sales Sí, a claro. bailar? Cine, Todo. diversión, Hago todo. Sin miedo, sin nada. O sea, el Eso. miedo que tenía ya lo perdí. Bueno, eso es chévere porque la actitud del paciente ayuda muchísimo, ¿no, Doc? Mucho. La actitud del paciente termina siendo todo además porque un paciente con crisis frecuentes pierde la autonomía, pierde un poco de autoestima y de seguridad. Y de esperanza, tal de vez, ¿no? De esperanza. decir, esto va a estar peor, pero resulta vital sostenerse firme y con fuerza mental en el corazón de decir, voy a hacer lo que debo hacer para mejorarme. De verdad que es muy inspiradora la historia de Fanny y tantos casos que nos expones, Doc. Para nosotros es un compromiso como Canal Regional Telepacífico llevar esta información tan valiosa a todas las personas que nos ven para que sepan que este tipo de diagnósticos o de condiciones, gracias a toda la evolución de la medicina, de la ciencia, pues son cada vez más tratables, son cada vez... cuentan con tratamientos más efectivos para mejorar la calidad de vida de los pacientes y por eso hoy, en conmemoración a este Día Internacional de la Epilepsia, pues estamos hablando de este tema. ¿Cuál sería tu mensaje para todas las personas y para todos los escenarios, ¿no? Cuidadores, familiares, médicos y pacientes que de alguna manera están cercanos a la epilepsia? Yo quiero transmitir una voz de aliento porque hoy en día tenemos no solamente personal entrenado, sino plataformas inmensas de pacientes que se han unido en pro de socializar conocimiento. Entonces, darles una partida de esperanza, porque además también tenemos cada vez más tecnología, más medicamentos, opciones quirúrgicas y no quirúrgicas, grupos de apoyo desde psicología, ejercicio, nutricionistas. La Liga ha querido venir extendiendo opción para todos aquellos científicos, neurocientíficos y especialistas en diferentes digamos que áreas del conocimiento a que se vinculen en el apoyo del paciente con epilepsia. Y un mensaje de Fanny, por supuesto, para los televidentes que No te podía están faltar. viendo, ¿cierto? Y para aquellas personas que tienen la condición neurológica, ¿qué les dirías, Fanny? No, que no se echen para atrás y vayan al doctor y o sea, las personas que sean resistentes al medicamento, porque yo fui resistente al medicamento, a mí no me funcionó, por eso opté por la cirugía. Y luché por ella, fueron años tras años luchando por esa cirugía, pero lo logré. Hasta que lo lograste, ¿no? Sí, se cerraban las puertas, se abrían otras. No, que le echen gana. Y ojalá ese nerviosismo se convirtiera en una superación. Qué lindo. Y la actitud, ¿no? Sí, hay que tener mucha actitud, mucha fortaleza y resiliencia. Que no importa cuántas veces nos caigamos, lo importante es levantarnos. Eso me encanta. Felicitaciones, Fanny. Gracias. Buena ¿Cuántos años tiene energía, Fanny? Fanny. ¿Cuántos años tiene Fanny? 32. 32, jovencita, ¿no? Sí. ¿Y es de dónde, Fanny? Buenaventura. De Buenaventura. Del Qué bello bien. puerto. Bello del Puerto Mar. del Mar. Qué Fanny, pues felicitaciones por esa actitud tan bella, Gracias. porque hoy eres ejemplo para muchísimas personas, para seguramente muchos televidentes que también tienen epilepsia o que tienen un familiar, alguien cercano, y escuchar a Fanny, verla tan bien puesta, tan alegre, Sí. con esa actitud y sobre todo con ese mensaje tan maravilloso, pues es una muestra de lo que nos está diciendo el doctor Clavijo, y es que sí se puede tener una buena calidad de Sí, vida. se con puede esta edad. estudiar
Yo estudié con epilepsia. Imagínate, súper. Sí. Claro. Maravilloso. Bueno, pues gracias a ustedes por acompañarnos. Ahí está el mensaje para todos nuestros televidentes hoy que conmemoramos el Día Internacional de la Epilepsia. Doctor Clavijo, siempre gracias por acompañarnos. Dani, Doctor ¿yo puedo hacerle Carlos una invitación Clavijo. chiquitica? Claro, claro que sí. adelante. Agradecer hoy que nos han brindado la posibilidad a nivel nacional de iluminar algunos hitos. Hoy se van a estar iluminando algunos hitos de la ciudad. Los Gatos del Río, el Teatro Municipal, Parque El Perro de Púrpura. El púrpura es nuestro color insigne en el mundo entero, ya hay un día púrpura. Entonces invitarlos a unirnos en pro de la desestigmatización y un poco la educación acerca del diagnóstico. ¿A qué de hora? epilepsia. Desde 6:30 en adelante, Cristo Rey va a estar iluminado de púrpura. Qué lindo, perfecto. Para que subir a salgan y se Cristo den un Rey. vistazo. Qué bonito. Qué que sí. bueno, gracias por esa invitación que está Ok, muy bella. Todos los que estén en Cali o puedan venir, pues invitados a sumarse a esta iniciativa tan bonita. De una vez se disfrutan la ciudad, comparten con otras personas. Esas son las invitaciones que a mí me gustan, Doc. Ok.